El tema de hoy, como estaba planificado, es la respuesta internacional. Vamos a hablar de lo que significa la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero desde un punto de vista de que nos vamos a adentrar un poco más en las cosas de cómo funciona la Convención fundamentalmente, ¿no? Una primera parte va a estar explicada por mí y una segunda parte después por Mauricio, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la convención, algunos elementos claves de la misma y su estructura, y luego vamos a hablar de cómo está avanzando la convención, cómo ha sido la evolución de esta convención. No está de más volver a insistir sobre el objetivo de la convención, ¿no? Muchas veces lo damos por entendido, pero creo que es sumamente importante establecer este objetivo y remarcar, ¿no? Y como pueden ver acá, el artículo 2 de la convención, sería interesante, les vamos a compartir el texto de la convención para que ustedes lo vayan leyendo, ¿no? No son muchos los artículos de la convención, pero sí son claves, porque en el fondo dicen muchas cosas, ¿no? Y también en el fondo permiten que, no digo que se oculten cosas, sino también da lugar a que se pueda utilizar la misma convención algunas veces para su no cumplimiento normalmente. Entonces, que quede claro que el artículo 2 establece el objetivo, y este objetivo está muy claro, ¿no? El objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, de tal manera de que, como señala acá, no se generen interferencias peligrosas en el sistema climático. Hemos sentido ya, imagínense, este documento de la convención es de 1900, cuando se lo ha empezado a plantear, 1994, 95, cuando se lo ha empezado a discutir, y vemos ahora que evidentemente estamos entrando a la fase peligrosa del sistema climático. O sea, tantos años han pasado de la convención y estamos avanzando, pero no hemos logrado esta estabilización de las concentraciones de tal manera de que no se den situaciones peligrosas en el sistema climático, ¿no? La idea fundamental es que esta estabilización garantice que los ecosistemas se adapten a las nuevas condiciones, fundamentalmente que se garantice la seguridad alimentaria, ¿no? Y todo el desarrollo económico, que como estamos viendo ahora, está cada vez en mayor riesgo en unas zonas más que en otras. Pero entonces, que quede claro este primer artículo. Después está el artículo 3, y el artículo 3 tiene varios principios que rigen a la convención. Por ejemplo, este es uno de los principios clave: las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Eso qué implica? Que todos los países tenemos obligaciones, que debemos trabajar para las generaciones futuras, pero no va a ser igual las obligaciones que tenga Alemania, o que tenga Bolivia, o que tenga Suiza, o tenga Argentina, ¿no? Porque se establece que hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas en función de nuestras capacidades, ¿no? O sea, los países con más desarrollo económico y también con mayor responsabilidad en el problema, tienen mayor responsabilidad. Entonces, eso que quede claro como el primer principio del artículo 3 de la Convención. En este mismo ámbito del artículo 3 de los principios, otro principio importante es que las circunstancias de los países en desarrollo, quiere decir países como Bolivia, se deben tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, tiene que ver precisamente con la capacidad económica, ¿no? Con el desarrollo económico, que posiblemente muchos de los países en desarrollo no tengan las capacidades
para afrontar el cambio climático. Y en ese sentido se hace énfasis en los países particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces, hay países que son más vulnerables que otros, ¿no? Por ejemplo, los países islas, ¿no? Los países que viven en islas, que están muy vulnerables ante la subida del nivel del mar, esos son particularmente. Pero, por ejemplo, si uno lee con calma la convención, hay un artículo que habla de los países vulnerables, se hace más o menos no un listado de países, sino un listado de condiciones que hacen vulnerables. Y, por ejemplo, se habla que los países vulnerables son los países que viven en montañas, ¿no? Ahí está Bolivia, o los países mediterráneos, también se habla de los países mediterráneos, ahí también está Bolivia, ¿no? Entonces, lo bueno de la convención es que considera estas circunstancias especiales de los países porque son los que se van a ver más afectados y hay que apoyarlos, ¿no? Eso es lo que plantea en este principio 2. El principio 3, esto es muy interesante, ¿no? Miren lo que dice al comienzo, dice tomar medidas de precaución para prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando hay amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total incertidumbre científica como razón para posponer tales medidas. A ver, ¿qué ha estado pasando? En realidad, lo que ha estado pasando es que durante estos 20 años siempre se ha estado señalando, pero hay mucha incertidumbre, cuando en realidad, desde la convención, para evitar esta manipulación de la incertidumbre, se habla de que no se puede hablar de total falta de incertidumbre, sino hay que actuar, ¿no? Hay que actuar, y por eso está siempre presente el principio precautorio. Acuérdense de eso, ¿no? El principio precautorio. Los negociadores internacionales, las convenciones internacionales usan cierta nomenclatura, y esta es una de ellas, ¿no? El principio precautorio. O sea, la prevención está por encima y hay que tomar medidas aunque no tengamos el 100% de la certidumbre de los impactos, ¿no? En ese sentido, hay que ir generando algunas medidas, por lo menos iniciales, ¿no? Y naturalmente también plantea este principio la necesidad de que las medidas que tomen los países va a ser función de sus contextos, ¿no? Nuevamente, el contexto socioeconómico es sumamente importante. El principio 4 de este artículo plantea también que las partes tienen derecho al desarrollo sostenible, ¿no? O sea, el desarrollo sostenible ya se planteaba desde cuando se escribió la convención, y se hace énfasis en que las políticas y medidas que se tomen deben ser propias a las condiciones de cada país y se debe integrar en los programas nacionales de desarrollo. O sea, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Bolivia, estas políticas, ¿no? Después de muchos años de implementada la convención, recién se ha pensado en ir incorporando en los planes de desarrollo. Por ejemplo, el último plan de desarrollo del país ya habla mucho del tema del cambio climático, el tema de adaptación fundamentalmente, entonces ya está inscrito, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando se planteaba estos principios, todavía no había esta incorporación, y paulatinamente hemos visto que sí se ha estado dando. Entonces, tiene que formar parte de los planes nacionales todas estas políticas, todas estas acciones para enfrentar el cambio climático. En el artículo 4 habla de los compromisos de apoyo. Hay
hay compromisos que son muy importantes, ¿ya? O sea, esto se ha querido muchas veces olvidar, pero no podemos olvidar, ¿no? A mí me interesa leer esta primera parte que dice, las partes que son países desarrollados, es decir, los países con mejor condición económica, y las demás partes desarrolladas que figuran en el anexo 2, o sea, vamos a explicar después qué es el anexo 1 y el anexo 2 de los países, proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las partes que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones. O sea, acá hay una figura muy importante, ¿no? Aquí se ha planteado de que un país en vías de desarrollo, ¿no?, que no tenga recursos, debería tener la posibilidad de conseguir recursos de los países desarrollados para todas sus acciones, ¿no?, en virtud de la Convención del Cambio Climático. Y aquí obliga a los países desarrollados a hacer esas contribuciones. Y es por eso que se han ido formando una serie de fondos, ¿no?, donde se han ido dando estos recursos para que los países en desarrollo vayan poco a poco implementando la convención. Lo que sí hay que decir es que no siempre han habido gran cantidad de recursos, han sido pocos. Claro, es fácil decir, sí, estamos poniendo dinero, ¿no?, al fondo, pero ¿cuánto están poniendo? Que muchas veces no alcanza para la gran cantidad de países en desarrollo que requieren recursos. Además, dice que tienen que ser recursos financieros nuevos y adicionales. Por ejemplo, acá la cooperación internacional normalmente ha estado dando recursos para diferentes aspectos, ¿no?, que están fuera del cambio climático. Entonces, la ayuda al desarrollo, que así se llama, no puede o no debe mezclarse con estos fondos adicionales. Me explico. Estos fondos adicionales de ayuda al desarrollo no son los que siempre habían, tienen que ser nuevos, tienen que ser adicionales. Ha estado pasando que algunos países, su ayuda al desarrollo la han ido simplemente transformando y diciendo, bueno, ahora esta ayuda al desarrollo va a ser para cambio climático. En ese caso ya no es adicional. Entonces, en las negociaciones se exige mucho de esto, que tienen que ser fondos nuevos y adicionales. Y lo propio se establece en el compromiso de apoyo que deben haber recursos financieros, entre ellos recursos para la transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, siempre se ha discutido temas como los costos de la transferencia de tecnología, ¿no? Los que tienen la tecnología ponen sus exigencias muy costosas y no estarían cumpliendo con este apoyo para la transferencia de tecnología. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso porque hay que presionar en las negociaciones constantemente para que esto se cumpla. Ok. En este artículo 3 de los principios de la Convención que es remarcado, acá lo vamos a remarcar un poquito más en el sentido de que las responsabilidades comunes pero diferenciadas que he señalado, ¿no? Hay responsabilidades comunes, ¿no?, pero no van a ser de la misma manera por las condiciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, todos los países tenemos la posibilidad y la obligación de presentar los inventarios y las comunicaciones nacionales, como habíamos señalado anteriormente, se les ha explicado aquello, ¿no? También tenemos las obligaciones de implementar y actualizar programas de medidas de mitigación, promover el desarrollo sostenible y la cooperación. Pero las condiciones no son las mismas, ¿no? Las condiciones no son las mismas precisamente por las condiciones del desarrollo y las condiciones
socioeconómicas, ¿no? Y por ejemplo, ustedes tienen acá lo que les decía, hay responsabilidades comunes y diferenciadas de parte de los países anexo 1, anexo 2 y anexo 3, ¿no? ¿Cuáles son los países anexo 1? Los países anexo 1 son los países industrializados y con economías en transición, ¿no? Entonces, ¿qué tienen? ¿Qué responsabilidades tienen, ¿no? Tienen que adoptar políticas y medidas con el objeto de reducir los gases de efecto invernadero, presentar sus inventarios de emisiones. Por ejemplo, los anexos 2, que son los países industrializados, ya es un grupo de países, ¿no?, que tiene otra connotación. Estos tienen que proveer recursos financieros para los países en desarrollo, ¿no?, para que los países en desarrollo puedan implementar medidas. Y tienen que facilitar la transferencia de tecnologías. Entonces, en la convención hay un listado de los países que son anexo 1 y otro listado de los países que son anexo 2. Y cada uno de ellos sabe de estas sus responsabilidades. Y el anexo 3 somos los que conformamos los países en desarrollo, ¿no? Entonces, acá también tenemos responsabilidades, pero, por ejemplo, no vamos a tener la responsabilidad de transferir recursos, ¿no? Pero, por ejemplo, está informar sobre las medidas que hayan adoptado para hacer frente al cambio climático. Miren, hay una diferencia sustantiva, ¿no? Acá dice informar sobre las medidas que hayan adoptado. En cambio, a estos del anexo 1 dice adoptar políticas y medidas para reducir emisiones. O sea, en la redacción misma hay connotaciones completamente diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Nosotros debemos informar sobre las medidas, ¿no? Y pueden ser pocas, muchas, tal vez ninguna, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, plazos más grandes para la presentación de comunicaciones nacionales y también esta presentación de las comunicaciones nacionales, como ven acá, dice su elaboración depende de la provisión de recursos financieros. Por eso el país siempre ha hecho sus comunicaciones nacionales a partir de un fondo que hay de la convención que sirve para que los países puedan desarrollar sus comunicaciones nacionales, sus informes nacionales. Bueno, sigamos. Ahora, ya adentrándonos un poquito más a lo que es la convención. En realidad la convención está formada por, en este momento, por tres grandes grupos, llamaríamos, ¿no? Una es la conferencia de las partes, que quiere decir la conferencia de todos los países que forman la convención, que han ratificado la convención. Está también la conferencia de las partes, ¿no?, que sirve como reunión de las partes del protocolo de Kioto, y recientemente la conferencia de las partes, que sirven como partes del Acuerdo de París. ¿Ya? Antes solamente había la conferencia de las partes, pero posteriormente los que han ratificado el protocolo de Kioto conforman la conferencia de las partes del protocolo de Kioto. Y los que han ratificado el Acuerdo de París conforman la conferencia de las partes del Acuerdo de París. ¿No? Pero estas tres, como vamos a ver más adelante, por debajo de ellos, ¿sí?, hay lo que se denomina los organismos subsidiarios. ¿No? Hay el organismo subsidiario de asesoramiento técnico-científico, SAFSTA, así se llama, por sus siglas en inglés, y el organismo subsidiario de implementación. El primero, ¿no?, el SAFSTA, como es exclusivamente técnico, ¿sí?, normalmente está formado por grupos de trabajo de asesoramiento técnico, ¿no?, para los diferentes elementos de análisis que requieren, por ejemplo, el Acuerdo de París,
el Protocolo de Kioto, o para el tema de adaptación, para los mecanismos de tecnología, ¿no? Y se van formando también con el apoyo de grupos de expertos, ¿no? Que van alimentando a este órgano subsidiario para la toma de decisiones. Acá, por ejemplo, es muy importante el rol que juega el IPCC. El IPCC ayuda mucho con todos los estudios, los análisis que hemos visto, ¿no? Para la toma de decisiones de este órgano subsidiario. Por el otro lado está el órgano subsidiario de implementación, es el que controla cómo se va a implementar la convención, ¿no? Cómo se va a implementar, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, y para eso, por ejemplo, se concentra mucho en conformar, por ejemplo, el comité de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, el comité ejecutivo de lo que es el mecanismo de desarrollo limpio, el mecanismo de implementación, o el mecanismo de adaptación, del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, por eso está en verdes, ¿no? Y también trabaja mucho con todo lo que son los mecanismos financieros. Acá se aprueban en se trabajan en este órgano subsidiario fundamentalmente los mecanismos financieros, ¿no? Cómo se van a conseguir recursos para diferentes actividades que está planteando la convención, ¿no? Por ejemplo, están los recursos financieros del GEF, ¿no? El Fondo Global para el Medio Ambiente, el GEF, o el Fondo Verde también. Hay el Fondo Especial del Cambio Climático, que normalmente es para acciones de adaptación especialmente. Hay un fondo exclusivo para los países menos desarrollados y también el fondo de adaptación, ¿no? El fondo de adaptación. Entonces, acá se analiza cómo se van a manejar los fondos, cómo van a fluir los fondos, porque muchas veces, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Muchas veces el órgano subsidiario puede decir hay que desarrollar tales y tales y tales y tales cosas, ¿sí? Pero el pie a tierra o el cable a tierra lo pone el organismo de implementación, porque dice, bueno, no hay plata para hacer todas estas cosas. O tendríamos que hacer esto en términos de recursos para poder implementar. Entonces, de esa manera se buscan estos dos equilibrios que vayan de la mano, estos dos organismos subsidiarios, el SAFSTA y el SBI, ¿no? Que normalmente por sus siglas en inglés se los conoce de esa manera. ¿Cómo ha ido cambiando esta estructura de negociación? ¿Ya? Miren, desde el 2011 hasta el 2015 funcionaba la Convención del Cambio Climático con la Conferencia de las Partes y sus reuniones anuales. Y también el Protocolo de Kioto, la Conferencia de las Partes como Protocolo de Kioto, desde 1997, con reuniones anuales. Ya hemos dicho, la convención tiene sus órganos subsidiarios, el SBI y el SAFSTA, ¿sí? Que se reúnen 2 veces al año. O sea, los órganos subsidiarios se reúnen 2 veces al año porque tienen mucho más trabajo que hacer para que luego la conferencia de las partes apruebe, ¿no? Apruebe lo que se ha adoptado en estos órganos subsidiarios. Después también, desde el 2013, se ha estado reuniendo un grupo de la plataforma de Durban, ¿no? Está muy relacionado con temas de adaptación, 2 veces al año. Pero hay grupos ad hoc que funcionan un tiempo, cumplen su rol y ya no funcionan, ¿no? Como es el caso desde el 2016 hasta el 2018, por ejemplo, ahí ya aparece la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París, ¿sí? Del 2015. ¿Ya? Y siguen funcionando los órganos subsidiarios, pero ha estado trabajando el grupo ad hoc del Acuerdo de París, ¿no? Desde el 2016, este grupo ad hoc es el que está trabajando. ¿Para qué está trabajando? Está trabajando fundamentalmente para todo lo que son los lineamientos del Acuerdo de París. Entonces, vean ustedes, van apareciendo y desapareciendo grupos ad hoc, ¿no?
que son los que ayudan en los procesos de implementación de los acuerdos que se han aprobado en la convención. Y como ven, desde el 2019, al momento no hay un grupo ad hoc que esté trabajando, aunque pienso que todavía hay un grupo ad hoc residual del Acuerdo de París que está terminando de hacer algunos ajustes, especialmente en el trabajo de la implementación y de las métricas que se están estudiando. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Cuando uno llega a estas reuniones internacionales, algunos, por ejemplo, de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, seguramente van a participar, o del Ministerio de Medio Ambiente, o del Ministerio de Comunicación, y uno llega y muchas veces no tiene esta información, ¿no? No tiene información de lo que tiene que hacer, ¿no? Uno piensa que directamente tiene que asistir a las plenarias de la conferencia de las partes, ya sea de la COP, ya sea de la conferencia de las partes del protocolo, o ya sea de la conferencia de los acuerdos de París. En realidad, uno tiene que llegar y enterarse de qué se está trabajando en las plenarias de los órganos subsidiarios. Miren, hay grupos de contacto que están durante todo el año trabajando para alimentar lo que se va a acordar en los organismos subsidiarios. En este caso, el SBI, el de implementación, o en este caso, el de asesoramiento técnico. Estos acuerdos de estos grupos de contactos, hay grupos formales, hay grupos informales, hay algunos eventos que se realizan para alimentar estos acuerdos o las conclusiones a los que llegan los organismos subsidiarios, y estos a su vez, ¿no?, una vez que se ha avanzado y prácticamente se ha logrado acuerdos, se llevan a las plenarias, ¿ya? Y en las plenarias todavía se discuten algunas cosas, pero normalmente es ahí donde ya se adoptan las decisiones, ¿no? Algunas veces no se logra de inmediato aprobar el acuerdo que se había logrado en el órgano subsidiario, y se conforman también para estos grupos de trabajo algunos grupos de contacto informales para mejorar posiblemente la decisión que se va a tomar, ¿no? Lo propio, por ejemplo, con el tema del Acuerdo de París, el grupo ad hoc ahorita está trabajando y manda los reportes para que la convención pueda. Entonces, es todo un proceso de negociación, ¿no? Si uno quiere que un cierto posicionamiento como país forme parte de estos acuerdos, ¿no? No va a ir directamente a una plenaria y decir, bueno, nosotros queremos que se apruebe esto, ¿no? Sino tiene que ir por todo este proceso, ¿no? Participar en grupos de contacto, a influir sobre las decisiones de los órganos subsidiarios, y ahí va a caer por su propio peso ya en la aprobación de las plenarias. Es por eso también que se han debido dar cuenta, han habido convenciones donde a último momento, en la plenaria donde todos pensaban que ya se habían logrado acuerdos, no se lograron, pese a que el SBI o el SAPSTA habían logrado algunos acuerdos de conclusiones. Pero normalmente, esto es bien interesante, llegan conclusiones en el argot de los negociadores internacionales, llegan a conclusiones en corchetes. Corchetes quiere decir que no se ha podido poner de acuerdo en el órgano subsidiario o en el grupo de contacto sobre cierto tipo de conclusiones, ¿no? Entonces, esos corchetes muchas veces se los termina de negociar en estas plenarias y otras veces no. Entonces, toda esa es la complejidad, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes en algún momento les va a tocar participar, pero es bueno de que estén informados, ¿no? A algunos nos ha tocado lanzarnos a la piscina, ¿no? Sin conocer todo esto, y hemos tenido que
aprender en el camino, pero ahí se tarda, ¿no? Es mejor ya ir con equipos de trabajo. Ese es otro elemento, ¿no? Imagínense, han debido escuchar hablar en las convenciones, hay como la participación de 6.000 delegados, ¿no? Claro, ¿por qué son 6.000 delegados? Porque cada país tiene delegaciones grandes que tienen que estar participando en los diferentes temas de la convención. Cada uno de estos órganos subsidiarios, a su vez, tienen varios grupos de contactos en varios subtemas, ¿no? Y una sola persona no va a poder estar en el grupo de contacto, estar en la plenaria, estar en la otra plenaria, o en otro órgano subsidiario. Es complejo, porque además todo se está dando al mismo tiempo, ¿no? Entonces uno no puede dividirse en 10. Y por eso los equipos de cancillerías, con sus equipos técnicos, son grandes, son potentes, ¿no? Es de admiración, por ejemplo, el equipo de Brasil, o el mismo equipo de Colombia, ¿no? Bolivia en los últimos años, porque ya tenía más recursos, ha estado mandando equipos, considero, más numerosos, lo cual es importante también, ¿no? Para hacer el seguimiento a todos los elementos de la convención. Esta es una transparencia que simplemente resume alguna jerarquía de los procesos, ¿no? Miren, uno dirá, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué es esto de amigos del presidente? Lo que pasa es que en la convención, ¿sí?, se nombran presidentes de cada una de las convenciones, y estos muchas veces, para tomar decisiones, hacen reuniones con personas que llaman amigos del presidente, pero que son personas que conocen del tema y que le van a ayudar en los procesos de negociación, ¿ah? Después están los grupos de redacción, ¿no? Hay grupos apoyados por el secretariado de la convención para redactar documentos, y esos documentos se ponen a consultas informales, ¿no? De estos grupos de contacto, grupos formales e informales también de contacto, y recién se lleva a la plenaria para su aprobación, ¿no? Estos grupos de contacto, es importante pensar, muchas veces reciben información de consulta de expertos, cierta información, o los resultados de talleres informales que se dan sobre alguna temática, o también reciben información y están relacionados con la coordinación de los grupos de negociación. Y en algunos casos, ciertos observadores que también aportan estos grupos de contacto y aportan a la plenaria. Entonces, esa es la escala de la jerarquía, ¿no?, de los procesos de negociación. En realidad, la plenaria es donde ya se ha atravesado por toda esta escalera, digamos, para llegar a la aprobación. Pero no es sencillo, como les digo, ¿no? Hay muchos actores, hay muchas reuniones, inclusive hay reuniones que se llevan durante varios meses, ¿no? Talleres, reuniones, para alimentar a este proceso de toma de decisión. Para que todo esto se lleve adelante, ¿no?, está el secretariado de la convención. Este secretariado tiene base en Bonn, en Alemania. Ahí está la base del secretariado, y ahí hay una gran cantidad, entre comillas, ¿no?, hay toda una burocracia internacional que está trabajando en los diferentes temas, ¿no? Grupos de apoyo, programas de apoyo para adaptación, para mitigación, para el tema de la implementación, para garantizar la transparencia, ¿no? Estos programas están viendo todo lo que se ha avanzado en las negociaciones para ver cómo se pueden ir implementando, si se establece, por ejemplo, que tiene que haber un conjunto de reuniones de expertos. Estos programas, de acuerdo al área de trabajo, van a ir organizando, preparando. También son los que preparan y ayudan a preparar las reuniones de las partes que se hace cada año. Van preparando los documentos, ¿no? Aquí dicen los procesos de reporte, las comunicaciones y las informaciones a los países, las bases de datos de los informes que hacen los países. Entonces, es bastante grande
bastante grande el secretariado de la Convención, donde se está trabajando con todos estos procesos para retroalimentar a las partes en cada uno de los elementos. Y también están los departamentos que trabajan en el tema legal, por ejemplo, en los asuntos de las conferencias. Los temas legales son muy necesarios porque muchas veces se puede estar queriendo tomar algunas decisiones que van contra las normas internacionales. Entonces, es realmente un mundo muy grande del secretariado y el rol que juega es el que ayuda a el trabajo de los órganos subsidiarios y de las conferencias de las partes. Tal vez esto sea interesante para ustedes. Miren, este es un esquema que nos ha parecido importante compartirlo, porque apenas se plantea un tema en la negociación, ¿sí? Lo que yo les decía, el paso 1 se inicia el tema en los órganos subsidiarios, en la propia convención en algunos casos, ¿no? ¿Quién plantea este tema de negociación? ¿Quiénes los discuten? Los países. Entonces, se debe plantear un tema, debe entrar el tema y como punto 2, ¿no? Ya empiezan los debates y la negociación sobre el tema que sea de negociación, tanto en los organismos subsidiarios como en algunos casos en la propia convención. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, están en algunos casos debates internos. Por ejemplo, cuando hay un debate sobre, por ejemplo, que obliguen a los países en desarrollo a reducir emisiones, ¿no? Entonces, lo primero tiene que haber debates internos en los países, ¿no? Para las posiciones. Los países van planteando sus posiciones paulatinamente sobre el tema, ¿no? Después, los países llevan estas opiniones a los organismos subsidiarios. Posteriormente, se preparan documentos que apoyan la negociación. Con estos documentos se hacen las deliberaciones, pueden ser, por ejemplo, en foros, en grupos bilaterales, en grupos regionales, ya vamos a hablar de los grupos regionales que se conforman, y finalmente se prepara una conclusión, ¿no? La decisión para que tomen las partes. En la parte 3 ya llega el acuerdo de las partes sobre el tema y se adopta la decisión. Entonces, todo este es el proceso, ¿no? Que se debe llevar adelante. Entonces, como pueden ver, ¿no? Hay temas que muchas veces no avanzan, ¿no? Se quedan en el 2 antes de llegar al 3, porque son muy discutidos por los países, ¿no? Entonces, el tema de la toma de decisiones es un proceso bastante largo, bastante estructurado, ¿no? Y debe seguir una estructura como la que hemos señalado. Simplemente esto para reforzar lo que habíamos señalado, ¿no? ¿Qué pasa durante el desarrollo de negociaciones en una COP? ¿No? Es muy interesante, ¿no? El día 1, ¿sí? Se aperturan las plenarias en las conferencias de las partes y también se aperturan las plenarias de los órganos subsidiarios e inmediatamente, ¿sí? Se vuelca todo el trabajo a los grupos de contacto y de negociación, ¿sí? Y a las consultas informales de todos los temas, ¿no? Fíjense, en realidad todo el trabajo en estas COPs están en los grupos de contacto que discuten y negocian los textos y en las consultas informales. Cuando se ha conseguido algún documento que ya más o menos se pueda considerar que está de acuerdo, se lo lleva y se establece si se ha llegado a un acuerdo. Si no se ha llegado, que es lo que normalmente pasa, siguen las negociaciones informales, ¿no? Hasta presentarlas en las plenarias finales del último día de las negociaciones, el día 14, ¿no?
Pero si ya se ha llegado a un acuerdo rápidamente, ¿no? En los órganos subsidiarios se aprueba y también pasa a la plenaria final para la aprobación. Todo esto pasa en 14 días en las reuniones de la Corte, ¿no? Para que uno más o menos tenga la idea. Algunas veces, en este proceso de 14 días, se dan las reuniones de alto nivel, donde en las reuniones de alto nivel se aprueban, ¿no? Cosas que no se han podido en todo este proceso de negociación, pero en el alto nivel, antes de la plenaria final, ya se la aprueba para que pueda seguir su curso de aprobación. Acá tengo también algo que es importante de compartir, ¿ya? Voy a ir un poquito más rápido. Son los grupos de negociación, ¿ya? Hay grupos de negociación con posiciones diferentes, entre comillas, con intereses diferentes también, ¿no? Aparte de lo que hemos dicho, los países anexo 1, anexo 3, o lo que se llaman también los países anexo 1 y los países del no anexo 1, hay grupos donde se está discutiendo los temas en las propias negociaciones, ¿no? Bolivia, por ejemplo, siempre ha participado del grupo Los 77 y China, ¿sí? Ahí están todos los países en vías de desarrollo. Y ahí se discuten todos los temas y se llevan posiciones, ¿no? Porque si Bolivia quiere que se apruebe una posición, tiene que buscar los apoyos grandes, ¿no? Del grupo. Y es ya en grupo llevar a la reunión, a las plenarias, ¿no? O a los órganos subsidiarios. Tenemos, por ejemplo, el grupo de 77 China, ahí están más de 130 países, y se han ido formando durante este tiempo otros grupos. El grupo AOASIS, por ejemplo, son todos los países insulares, ¿no? Después se ha formado el grupo de los países del ALBA, que son como, si se fijan, el ALBA tiene una línea punteada hacia el grupo de los 77, ¿no? Son subgrupos que se han ido formando, que al mismo tiempo forman parte del grupo de los 77. Pero también hay otros grupos, ¿no? Por ejemplo, China conforma el grupo básico, que son de los países como China, India, Brasil, ¿no? Que también tienen otro tipo de posiciones. Los grandes países, grandes en el sentido de sus economías, el grupo, forman uno que se llama el grupo Paraguas. Aquí están los que normalmente se oponen a lo que plantea el grupo de 77 China, por ejemplo. O al revés, el grupo de 77 China se opone a lo que plantea el grupo Paraguas, y ahí están, por ejemplo, Japón, Rusia, Canadá, los Estados Unidos, ¿no? Australia, que tienen otros intereses. Entonces, si uno está participando de la negociación, tiene que saber que muchas veces es mejor ir por el subgrupo alimentar al grupo de interés más importante, y de ahí llevar las posiciones hacia las reuniones de negociación de los textos, ¿no? Bueno, entonces, como han podido ver, es un tema apasionante que no se lo puede aprender en media hora, en una hora, pero sí nos va a dar unas ideas interesantes. Aquí ahora vamos a compartir rápidamente todo este proceso, cómo ha ido avanzando, ¿no? No voy a caer en establecer cada uno de los temas, pero simplemente decir que el proceso ya lleva 26 años de negociación, 25 años de negociación, ¿no? Todo ha empezado en Berlín en 1995, con la primera conferencia de las partes, ¿no? Y el proceso ha seguido en diferentes regiones, en diferentes países, con diferentes convenciones, ¿no? O conferencia de las partes, perdón, ¿ya? Entonces, después fue en Ginebra, la de 1997 fue importante en Kioto, que vamos a hablar, y así sucesivamente se han ido dando las convenciones en diferentes lugares. Algunas reuniones de estos en algunos países simplemente han sido para ir avanzando en el proceso. En otras se han tomado decisiones importantes. Acuérdense Kioto, acuérdense Bali, acuérdense Cancún, o Copenhague, donde ha sido un fracaso terrible, o Varsovia,
¿no? Ahora París, que ha sido un momento importante, y antes de París la COP de Lima, por ejemplo, que ha sido clave, ¿no? Para París, ¿no? Y las últimas COPs que han estado trabajando fuerte para el tema de la implementación del Acuerdo de París. La última que se ha tenido estaba establecida que se realice en Santiago, pero por el tema del COVID se ha hecho en España, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un proceso histórico grande, ¿no? Donde se ha ido alimentando el proceso, pero si uno empieza a querer sacar conclusiones, dice, bueno, un proceso tan grande para conclusiones tan discutidas y tan pequeñas que hemos llegado a este momento. Entonces, antes de darle la palabra a Mauricio, acá están las principales cumbres que hemos señalado, pero creo que hay que hacer relieve en la COP3 de Kioto, en la COP13 de Bali, porque ahí se aprueba la hoja de ruta de Bali. Después la COP10 de Cancún, los acuerdos de Cancún, que son claves. La de Varsovia, donde está el mecanismo internacional de Varsovia. La de París, con el acuerdo de París. Y una última, la de en Polonia, la de Katowice, ¿no? Sobre las reglas del acuerdo de París. De eso les va a hablar les va a hacer un resumen en Mauricio. Yo acá, por el momento, los dejo. Adelante, Mauricio. Voy a dejar de compartir. Gracias, Oscar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está compartir? Aquí. ¿Me confirman si lo ven, por favor? Sí, se ve. Ya, muy bien. Efectivamente, yo empiezo a hablar un poco sobre el protocolo de Kioto. Es importante indicar que el protocolo de Kioto responde principalmente justamente al resultado del mandato de Berlín, que el mandato de Berlín se lo negocia en la primera COP, la COP1, y donde se resalta que los países recalcan que los compromisos eran insuficientes, así tal cual estaban escritos en el artículo 2 de la Convención. Entonces, y había que aumentarlos, ¿no? Había que aumentarlos. Entonces, para esto, el mandato indica establecer un proceso para negociar un protocolo u otro instrumento jurídico que estableciera compromisos cuantificados, por un lado, diferenciados en la limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto un poco yendo de la mano con los principios de la Convención, ¿no? Les toma básicamente 2 años el proceso, son 3 en total, 95, ¿verdad? Y en 1997 se establece, se acuerda el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto es un hito histórico en el proceso de la Convención porque compromete a los países desarrollados y a los países en transición. Estos son los países que antes eran miembros del bloque comunista, hacia una economía de mercado, a alcanzar objetivos cuantificables de reducción de emisiones. ¿Cuáles eran estos objetivos? Era en un total de todos los 37 países industrializados que son partes del anexo 1 del protocolo de Kioto o que están listados en el anexo B, en el anexo B del protocolo, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero anuales en el periodo de 2008 al 2012 debería alcanzar un 5.2 en promedio, por debajo de los niveles de emisión que se tenían en 1990. Ese fue el marco sobre el cual se desarrolla el protocolo de Kioto como objetivo, y para esto se establecen 3 mecanismos de flexibilidad para poder cumplir con esta meta. El primero es el comercio de emisiones, que en inglés se llaman Emission Trading, ET, y lo que sí les permite a los países industrializados comprar y vender permisos de emisiones entre ellos, dependiendo de si cuenta con un excedente o un déficit para llegar a su meta.
Lo que ocurre es que este 5.2 se lo fue distribuyendo entre los 37 países y, por ejemplo, la Unión Europea establece el ETS, como le llaman, ¿no? Es el comercio de emisiones, el esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea, en el cual se dan permisos y licencias por sectores y por tipos de industria para que cada una de las industrias y los sectores tenga una tasa, un cupo por el cual pueden emitir. Por encima de ese cupo tenían que compensar y tenían que tener una justificación. Para eso es que justamente se inicia este mercado y se compraban emisiones, digamos, entre empresas de España con las de Alemania o viceversa, o de Suecia comprándole a Portugal, etcétera, ¿no? La implementación conjunta es más bien permite adquirir unidades de reducción de emisiones, se llaman ERUs, ¿no? Por sus siglas en inglés, mediante la financiación de ciertos tipos de proyectos en otros países desarrollados, principalmente todo este bloque de economías, economías en transición, que son básicamente todos los países comunistas que bueno, después de la caída de la URSS, básicamente que entraron en esta categoría. Entonces, se le podía comprar, por ejemplo, a Polonia, o podías comprarle después a Hungría, ¿no? O Ucrania, ¿no? O Kazajstán, ¿no? Estos países, pero eran para cierto tipo de actividades y de proyectos, aunque aquí Rusia también metió lo que les llaman el aire caliente, el hot air, que básicamente eran unidades bueno, es un tema más técnico, pero eran unidades ficticias en base a reducciones que se desarrollaban no tanto por esfuerzos de mitigación, sino por el colapso y el debacle económico que significó, digamos, la caída de la URSS para su economía, ¿no? Entonces, esto fue un tema muy discutido durante muchos años después de la implementación del protocolo de Kioto. Después tenemos el mecanismo de desarrollo limpio, que es el mecanismo al cual nosotros podemos acceder, que es básicamente posibilita a los países desarrollados financiar proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo. Y a cambio ellos reciben créditos o reducciones, unidades de reducciones de emisiones, que son básicamente los CERs, ¿no? Emisiones certificadas reducciones de certificadas de emisiones. En inglés se llaman CERs. Los CERs eran la unidad en la cual nosotros podríamos vender, digamos, estas reducciones de emisiones. Estos mecanismos permitían cumplir, en teoría, el 5.2, la reducción del 5.2. En la práctica, ese porcentaje jamás fue alcanzado. Y se generó, más bien lo que desencadenó fue justamente una serie de instrumentos financieros vinculados al mercado, los famosos mercados de carbono. Por eso es que a partir de eso se discute en Bali, en 2007. Bali es una de las conferencias más importantes y que ha marcado hasta el día de hoy la hoja de ruta, digamos, del proceso de negociación. Acá, en esta COP, que fue la COP 13, que fue realizada en Bali en 2007, se acuerda básicamente incrementar los esfuerzos para enfrentar el cambio climático y se adopta una hoja de ruta. Esta hoja de ruta básicamente, ¿qué contiene? La hoja de ruta contiene una visión común de largo plazo, por eso es que se establece el grupo de trabajo especial sobre la cooperación a largo plazo, pero tiene una visión compartida y también hablan temas, la hoja de ruta se discute en temas de mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades o desarrollo de capacidades, ¿no? Y al mismo tiempo se decide desencadenar el grupo de trabajo especial del protocolo de Kioto, el cual buscaba tener mayores compromisos de reducción de emisiones cuantificadas para los países desarrollados. Y tenía el mandato de finalizar en Copenhague en el 2009. Luego ya les voy a contar si esto ocurrió así o no.
Un poco la hoja de ruta, como voy a ver en el siguiente slide, si no me equivoco, esta hoja de ruta se trabaja bajo el proceso de negociación de la convención. Y el grupo especial del protocolo de Kioto se trabaja bajo el protocolo de Kioto. Ahí es muy importante indicar que todos estos 4 módulos de adaptación, mitigación, desarrollo y transferencia de tecnología y financiamiento es como un paquete y una presión de los países desarrollados para un poco reformular el status quo de la convención y un poco con intenciones de redefinir la lista de lo que eran los países más desarrollados o no, y ante la evidencia del crecimiento económico de China y de otras economías de países en desarrollo que estaban empezando a tener niveles de emisiones significativos. También se analiza la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, lo que se llama REDD, que luego se convirtió en REDD+. Luego, acciones de mitigación de los países en desarrollo, a partir de lo que acabo de decir, y compromisos de mitigación de los países desarrollados. Mientras que las negociaciones bajo el protocolo de Kioto se plantea tener objetivos de reducción de emisiones de los países desarrollados, porque los países, en este caso el G77 más China, quería ver que estos compromisos de los países desarrollados se dice reflejado bajo el instrumento formal que tiene la convención, que es el protocolo de Kioto. Y además, el argumento es que había que responder a lo que indicaba el reporte del IPCC, que había que reducirse en 25 a 40% por debajo de los niveles de 1990, de parte de los países industrializados para el periodo posterior a 2012, a fin de limitar un aumento global de la temperatura, ¿no? Que sobrepase los 2 grados Celsius, ¿no? Entonces, también se habla, la discusión también fue sobre si REDD debía discutirse acá, o si más bien todos los incentivos de REDD deberían pasar, digamos, bajo el protocolo de Kioto, sobre temas específicos de uso de la tierra y cambio del uso del suelo, ¿no? Esos son los puntos importantes de la hoja de ruta de Bali. Esto nos permite, básicamente, pasamos un poco me voy a saltar ¿por qué está Cancún aquí? Creo que me salté Copenhague. Ya, me voy a Copenhague. Voy a hacer mención rapidito a Copenhague antes de entrar a Cancún. Copenhague tenía el mandato de cerrar la hoja de ruta de Bali. Hubieron incluso un número excepcional de reuniones de los órganos subsidiarios. Recuerdo que fueron no 2, sino fueron 4 durante ese año. Y la negociación fue muy intensa y se trató de llegar a un acuerdo, el famoso acuerdo de Copenhague. Pero este acuerdo de Copenhague le faltó tiempo para una consolidación, consolidación de los ítems por parte de todas las partes. Y al final se hicieron grupos informales y grupos de influencia, digamos, muy limitados, y eso ustedes recordarán que Obama se reunió con el secretario general de China y el primer ministro de la India, y después la Unión Europea quedó fuera del proceso de negociación. Fue muy caótico el proceso, porque había muchas expectativas, y al final el presidente de la COP en Copenhague, que era el primer ministro de Dinamarca, presentó una hoja de ruta, en este caso un acuerdo de Copenhague, y a última hora dijo que, bueno, los países tenían que adherirse o no de manera voluntaria, pero el proceso fue muy mal conducido y terminó en una catástrofe. Y no obstante, en Cancún se rescata el proceso de negociación y viabiliza los principales elementos del acuerdo de Copenhague. Los principales porque no rescata todos, cierra un poco la hoja de ruta de Bali, que debió haberse cerrado en Copenhague. ¿Qué es lo que se acuerda? ¿Qué son los acuerdos de Cancún? Primero, se reconoce formalmente que la meta de la convención
va a ser de estar por debajo de los 2 grados Celsius. En estos acuerdos de Cancún prácticamente cierran el grupo de trabajo sobre la cooperación de largo plazo, aunque lo extienden todavía un año más, porque había algunos temitas o subtemas dentro de esta lista de acuerdos, ¿no? En la visión común, se acuerda una visión común, se acuerda tener una igualdad entre adaptación y mitigación. Esto fue muy importante y fue una pelea del G77 más China. Las medidas de mitigación para países desarrollados como para países en desarrollo. Acá se introduce un poco el tema de romper un poco esa barrera establecida en el protocolo de Kioto. Reducción de las emisiones debido a la degradación y deforestación, todo lo que es REDD+. Enfoques para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se habla de usos de mercados de carbono y el potencial uso de mercados de carbono y otras alternativas, ¿no? Financiamiento, tecnología y fomento de capacidades, y algo que es la evaluación global de los esfuerzos de mitigación. O sea, acá se define básicamente lo que hasta el día de hoy se viene negociando, y también se definen los planes nacionales de adaptación que deben ser preparados por todos los países. Antes, adaptación, como les digo, era un tema importante, pero no tanto, para decirlo de manera clara. Entonces, todos los países tienen el mandato de desarrollar, digamos, sus planes nacionales de adaptación y que los mismos deben recibir financiamiento y apoyo. Los países en desarrollo pueden desarrollar acciones nacionales apropiadas de mitigación con el soporte de los países desarrollados o bajo esfuerzos propios. Todo esto buscando generar transparencia en las acciones de reducción de emisiones o en las acciones de mitigación. Esto ha sido muy importante porque básicamente ha habido ahí al mismo tiempo la definición de la demanda. Por el lado de la demanda del protocolo de Kioto, la Unión Europea decide comprar solamente emisiones provenientes o reducciones provenientes de países, los países menos desarrollados, los LDCs, como le llaman en inglés, y de estados insulares. Con lo cual el resto del mundo quedó fuera y borrado del principal mercado de carbono. Entonces, y posteriormente la Unión Europea fue dándole de baja justamente a todo este esquema de compra de otros países todavía. Ese es un tema más largo, pero justamente para no perder el ímpetu y seguir apoyando a los países en desarrollo, se generaron estos NAMAs. Este es un tema un poco más largo, pero lo podríamos discutir en algún momento. También acá se acuerda que los países presentarán sus reportes bienales actualizados, esto ya lo he indicado en otra clase, y que los mismos sufrirán un proceso de consulta y análisis para los países en desarrollo consulta y evaluación internacional para los países desarrollados. Entonces, esta es la importante diferencia entre los desarrollados y los no desarrollados o los países en desarrollo, ¿no? Y se acuerda, es la primera vez donde se menciona la meta global financiera de los 100.000 millones de dólares para el 2020, ¿no? Los flujos financieros del 2020, para que los países en desarrollo puedan hacer frente a los nuevos compromisos resultantes de este acuerdo, y asimismo los fondos para adaptación serán canalizados únicamente o principalmente a través del Fondo Verde para el Clima. Esto fue una pelea muy importante del G77 más China. No se olviden que el Fondo Verde para el Clima es un producto del G77 más China, justamente porque no habían posiciones consensuadas o no estábamos muy conformes con el funcionamiento del GEF, ¿no? Ese es tema de harina de otro costal. Pasamos a la COP17, el paquete de Durban. ¿Por qué Durban es importante? Durban es un hito importante en el proceso de negociación con miras a alcanzar el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque todas las partes, donde países desarrollados y países en desarrollo, acuerdan que deben incrementar el nivel global de ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la forma de un protocolo, instrumento legal o un acuerdo. O sea, esta parte de acá ya había sido acordada en Cancún o expresada en Cancún, pero esto no. Esto sí ya se acuerda en Durban, o sea, formalizarlo. Y se establece el grupo de trabajo sobre la plataforma de Durban para una acción reforzada, que es el ADP, la cual debería funcionar hasta la implementación del acuerdo o instrumento legal en 2020.
Esto tuvo una vida más corta porque el Acuerdo de París entró en vigor el 2016. Y muy importante porque aquí se lanza, se pone en puesta en marcha el Fondo Verde para el Clima. Es en esta COP donde formalmente el Fondo Verde comienza sus operaciones. Nos vamos a saltar algunas COPs, Varsovia, Lima, ¿no? Varsovia y Lima fueron muy importantes. Varsovia fue una COP muy dura, ya les hablará de la importancia para el tema de riesgos y desastres, ¿no? El mecanismo de riesgo y desastres que fue introducida básicamente por los países africanos y los estados insulares, pero básicamente África. Y se logra dar viabilidad, ¿no? Para los temas que estaban expresados en los slides anteriores, como es mitigación, adaptación, transferencia de tecnología, financiamiento, pudieran avanzar, ¿no? Entonces, en Lima se prioriza el tema de género, por ejemplo, y se habla del Plan de Acción de Lima, y el Plan de Acción de Lima es el que ya hace el llamado para los INDCs, que es el bebé de los NDCs, ¿no? De las contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Entonces, da el mandato de que todos los países debían formular sus INDCs y presentarla antes de la COP de París como un tema importante, ¿no? Estoy viendo el tiempo, ya no nos queda mucho. Entonces, el objetivo global es básicamente mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius y lo más cercano al 1.5. La reducción de emisiones, donde se define una meta a largo plazo y se define, digamos, alcanzar su punto máximo de emisiones globales lo antes posible. Y hasta el día de hoy seguimos discutiendo si ese punto máximo debería ser. En ese momento se hablaba si era 2020, 2025, 2030, y hoy en día seguimos discutiendo en cuándo debe hacerse esto. Y que se debe lograr un equilibrio local y alcanzar la carbono neutralidad, ¿no? O sea, lo que se llaman las emisiones emisiones netas cero. Las contribuciones nacionales, los NDCs, donde todos los países deben comunicarlas cada 5 años y donde la nueva NDC tiene que ser más ambiciosa que la anterior bueno, todos los 185 países miembros de la convención, del acuerdo, representan, digamos, más del 95%. Responsabilidad de financiamiento, la responsabilidad histórica, se mantiene la meta de los 100,000 millones, etcétera, ¿no? Y también se habla de la predictibilidad con información cuantificable de los aportes de los países que debe ser publicada cada 2 años. Aquí hay unas peleas interesantes sobre si estos reportes son fidedignos o no. El tema de adaptación, por primera vez incluye una meta global cualitativa en adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Con esto prácticamente se logra nivelar mitigación con adaptación. Bueno, también plantea que los países presenten de manera periódica reportes en cuanto a problemáticas y avances en adaptación. Aquí aparecen las comunicaciones en adaptación específicas. Pérdidas y daños, me lo voy a saltar porque esto va a hablar Oscar. Los mecanismos repotenciados, ¿no? Aquí está el mecanismo RED, desarrollo y transferencia de tecnología, mecanismo de desarrollo sostenible, ¿no? Para que promoverá la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es el balance mundial y transparencia. El balance, el stock taking, el global stock taking que le llaman, que es el balance global de las emisiones y cuánto las acciones de mitigación realmente están ayudando a conseguir el objetivo final de la convención y estar por debajo de los 2 grados o cerca de los 1.5. Esto sí se lo viene haciendo y ha habido y el primer evaluación formal dentro de la convención será el 2023, ¿no? La forma legal, bueno, ya saben, hace un acuerdo y la aplicación, bueno, ya entró en vigor el acuerdo de París. Entonces, tenemos metas a largo plazo resultantes, la temperatura, el objetivo de la temperatura, la meta de adaptación y la meta del objetivo de los flujos financieros para el desarrollo bajo en emisiones o bajo en carbono, ¿no?
y las acciones se hacen a través de mitigación, adaptación y daños y pérdidas. El apoyo para estas acciones es básicamente financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad o el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de capacidades, que también como se le llama, ¿no? Los procedimientos para ver todo este paquete es la transferencia de acción y apoyo. Por eso es que está demandado que se debe tener una transparencia en términos de reportes y se debe indicar cuánto es el apoyo, digamos, que se vienen dando los países desarrollados a los países en desarrollo, o viceversa, los países en desarrollo, cuánto han recibido de apoyo para todas sus acciones. Inventario global y creciente en la ambición y cumplimiento de reuniones y entrada en vigor. ¿Qué es importante? Bueno, esto ya lo hemos visto. El 2015 se adopta el Acuerdo de París. El 2016 se firma el Acuerdo de París en Nueva York. El 2017, ya a nivel del G7, todos menos Estados Unidos, porque estaba el gobierno de Trump, se compromete a implementar el Acuerdo de París. No se olviden que justamente hoy día está comenzando un gran evento llamado por Biden para justamente relanzar el apoyo de Estados Unidos al proceso de negociación internacional en cambio climático. Hay que estar muy atentos a qué es lo que va a plantear y en qué manera Estados Unidos va a reinsertarse en el proceso de negociación. Nunca lo dejó, pero va a dar el apoyo en realidad. 2018, desarrollo del diálogo facilitador. 2020, tenemos justamente el mandato era presentar los nuevos NDCs, los cuales muy pocos países han logrado presentar. De los 186 países o 195 países miembros de la convención, entiendo que habían hasta en diciembre solamente como 18, 19 o 20 países que habían presentado, ¿no? Si incluimos a la Unión Europea, entonces llegan más o menos como a 50. No he revisado el día de ayer cuántos nuevas NDC se presentan, pero como se posterga la COP la COP26 en Escocia, en Glasgow, ahí ha habido una prórroga hasta que se realice la COP26 este año. También teníamos el mandato de entregar las estrategias de largo plazo de desarrollo con miras al 2050. Aquí todavía la lista es más pequeña. Eso significa que todavía este es un tema que los países en desarrollo van a tener que trabajar y hay fondos adicionales para hacer esto. El 2023 el primer balance, el 2025 se debería presentar, aquí hay un punto que se olvidaron en este slide, que es el 2024. El 2024 hay que presentar el primer informe bienal de transparencia de tu NDC inicial, y el 2025 hay que presentar la nueva NDC. 2028 es el segundo balance. Bueno, ahí está. Luego, creo que aquí voy a parar mi presentación. Oscar, te dejo los últimos slides para discutir esto. Oscar. Sí, seguimos compartiendo tu pantalla. Ya, perdón. Sí, ya para prácticamente ir finalizando esta presentación, que como han visto es muy rica para entender todo este proceso de la convención. Hemos querido cerrar con esto del mecanismo internacional de Varsovia a las pérdidas y los daños. Este mecanismo, como pueden ver acá, en la parte baja, ha sufrido un proceso largo hasta llegar a su aprobación. Miren, empieza en 2007, ¿sí? Donde se plantea la necesidad de trabajar este tema, este mandato, que busca fundamentalmente ver cómo se puede ayudar a los países en desarrollo contra las pérdidas y los daños, ¿no?, que genera el cambio climático. O sea, los países insulares, los países en desarrollo, estamos sufriendo grandes pérdidas económicas, especialmente por eventos extremos, ¿no? Entonces, era necesario discutir este tema y ver cómo se puede apoyar este proceso. Bolivia ha jugado un rol muy importante en este proceso, ¿no? En algún momento ha sido el responsable dentro del grupo de 77 y China para liderar este proceso. Creo que hay que
hay que valorar este esfuerzo que ha hecho el gobierno, ¿no? Porque nuestros negociadores ahí han asumido las responsabilidades, ¿no? Entonces, este mecanismo de Varsovia busca fundamentalmente 3 elementos claves. El primero es que los países mejoremos la comprensión, el entendimiento de todo lo que es el enfoque integral de la gestión del riesgo, ¿no? Y cómo hacer acciones para enfrentar a todos estos efectos adversos. El segundo es cómo se pueden generar sinergias, fortalecer el diálogo entre países, la interacción del conocimiento y de las herramientas, que es sumamente importante también compartir. Y el tercero es el tema del financiamiento, ¿no? Para llevar adelante todo este proceso se necesita financiamiento, desarrollar capacidades, fomentar las capacidades y mejorar las tecnologías. Entonces, este mecanismo trata de todos estos temas y está, digamos, en pleno proceso ya de su implementación. La última COP ha señalado que se confirma, ¿no?, por 2 años la conformación del comité ejecutivo, ¿no?, del comité ejecutivo de este mecanismo, con representantes tanto de países en desarrollo como países desarrollados, ¿no? Y se espera que en la próxima COP todo este acuerdo climático ya sobre daños y pérdidas se termine de consolidar con todas sus estructuras y herramientas fundamentalmente en la COP21. Tal vez señalar que ya se ha conformado este comité ejecutivo, ¿no? El comité ejecutivo que se señala está formado por países en desarrollo y países desarrollados, ¿no? Es interesante, el comité ejecutivo va a retroalimentar con información el informe a la conferencia de las partes bajo el Acuerdo de París, y esta conferencia de las partes a su vez va a dar algunas orientaciones nuevas a este comité. Pero este comité, ¿cómo trabaja? Trabaja fundamentalmente con los otros órganos constitutivos de la convención que ya habíamos hablado. Trabaja con el comité de adaptación, trabaja con el grupo consultivo de las comunicaciones nacionales, trabaja con el grupo de expertos para los países menos desarrollados, trabaja con el comité de París para el fomento de la capacidad, también con el comité permanente de financiación y con el comité ejecutivo de tecnología, que hemos mencionado que hay varios comités. Este comité articula con estos otros organismos. Al mismo tiempo, este comité tiene un grupo técnico, ¿no?, sus brazos técnicos, digamos, que está conformado por grupos de expertos, ¿no?, que analizan los procesos, que analizan las pérdidas no económicas, que analizan la gestión integral del riesgo y, por ejemplo, el tema de las migraciones. Entonces, de alguna manera, con esta información, el comité ejecutivo se nutre para ver cómo puede generar mayor información que nos sirva para tomar medidas. Y también se trabaja con las entidades externas, ¿no?, las agencias internacionales, las instituciones multilaterales, universidades, instituciones de investigación, centros regionales, etc., ¿no? Entonces, está en pleno proceso. Creo que esto es muy importante que se ponga en funcionamiento esto, porque creo que Bolivia, por ejemplo, tiene que beneficiarse de este mecanismo, porque somos un país que estamos sufriendo grandes pérdidas por eventos extremos. Y es por eso también que ha jugado un rol tan importante en el proceso de negociación. Entonces, con esto queríamos cerrar un poco esta zambullida sobre la convención, sobre las conferencias de las partes más importantes, las aprobaciones, los logros más importantes de la convención, como también los retrasos, ¿no?